¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo con nuestra siguiente entrevista en este ciclo de entrevistas del Segundo Congreso Internacional Tendencias en Salud y Actividad Física San Cristóbal 2025. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del profesor fisioterapeuta Gabriel Hernández Oñate. El profesor funge como coordinador del programa de especialización en fisioterapia del deporte, docente de la Escuela Nacional del Deporte y es magíster en intervención integral en el deportista. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Muy buen día y tardes para ustedes allá. Muy bien, gracias a ustedes. Ok, muchísimas gracias por su participación en este segundo Congreso Internacional. Vamos a hablar sobre dos temas importantes en el Congreso, ¿sí? Uno de ellos es el trabajo excéntrico en las lesiones musculoesqueléticas, ¿bien? El trabajo excéntrico, para los que no están familiarizados con el tema, es cuando estamos hablando de enlongar el músculo, ¿sí? O sea, el músculo se enlonga bajo tensión, ¿sí? ¿Cómo esto, profesor, nos ayuda en las lesiones musculares y musculotendinosas? ¿Para qué utilizamos el trabajo excéntrico en esto? Tengo entendido que es algo acerca de la reordenación de las fibras musculares. Sí, bueno, por muchos años las lesiones musculares y tendinosas se venían rehabilitando en el campo de la fisioterapia dentro y con protocolos muy convencionales que consideraban la fuerza, la flexibilidad, la movilidad articular, entre otras cosas. Pero a partir de cierto año para acá, se comienza a incorporar en los procesos de rehabilitación la terminología del trabajo excéntrico, Ok, concentrado del muscular en cualquier actividad, pero que con unos ajustes especiales y con unas condiciones especiales podría influirse de manera positiva en aquellas lesiones tanto musculares como tendinosas, haciendo que precisamente los procesos de cicatrización, tanto a nivel muscular como tendinoso, pues sean positivos, sean óptimos y tengan esa calidad y mejora tensil que estas estructuras necesitan en el día a día y sobre todo en aquellas actividades deportivas que exigen a estos tejidos pues de manera excepcional. exacto. Es que se tiene en el folclore popular la mala percepción acerca de qué hacer cuando un músculo, por ejemplo, se desgarra, cuando hay una contusión muscular, por ejemplo, ¿sí? Se tiende a no mover, el músculo no se mueve. Ok, el músculo es una estructura que se formó para el movimiento. Lo mismo con el tendón, lo mismo con los ligamentos. Son estructuras que fisiológicamente tienen que tener cargas para que puedan funcionar porque ese es el propósito de ser de ellas. Entonces es errado tratar de simplemente mejorar una estructura que tiene que estar bajo estrés porque para eso está hecha con un reposo absoluto o con un movimiento mínimo. Entonces va de acuerdo a lo que usted está comentando, ¿Correcto? profesor. Exacto. Tenemos que aplicarlo de forma adecuada. Por supuesto. Hay momentos en el que el ejercicio excéntrico, usted me dirá si estoy errado, utilizado de una forma excesiva, es decir, con cargas excesivas, hace una palanca en la que la fuerza se aumenta por centímetro lineal y entonces termina lesionando el músculo. Hacemos una ruptura del músculo. Por eso es tan importante tener a personales especializados que puedan aplicar el ejercicio excéntrico en la dosis correcta, por decirlo de alguna manera, para cada paciente. Sí, de hecho, cuando nace el ejercicio excéntrico, nace en el campo más del entrenamiento que de la rehabilitación. Entonces, primordialmente usado por los entrenadores físicos, los entrenadores deportivos, de la producción de potencia muscular. Ahí nace el trabajo excéntrico. Eso quiere decir que este trabajo pues, está muy asociado al trabajo con máquinas, en un gimnasio, con pesos y demás. Pero cuando se traslada ese trabajo excéntrico al campo de la rehabilitación, pues es necesario hacer ajustes y cambios en ese sentido, pues porque yo no puedo pensar en colocar en una máquina o sobre estrés o con un peso a un deportista que a pesar de ser deportista tiene una lesión muscular y está en su proceso de recuperación. Ahí hay que hacer a ciertos ajustes sin dejar de lado el trabajo excéntrico, pero enfocado desde la fisiología,
del proceso curativo de estos tejidos, todo enfocado hacia que haya una mejora y esa mejora sea óptima para estos deportistas que en el día a día pues tienen que someterse a cargas excesivas dentro de sus procesos de entrenamiento normal. Exacto, tenemos que dar la dosis adecuada de fuerza, la dosis adecuada de estrés, la dosis adecuada de tiempo en la recuperación de esos tejidos. Tiene toda la razón. Profesor, hablamos de la segunda charla, la fisiología articular en la rehabilitación de la lesión deportiva. Esto es algo muy interesante porque tenemos que comprender que la fisiología articular cambia por completo porque hay un proceso inflamatorio dentro de la articulación, por lo que cambia su integración con el medio. Es decir, va a haber inflamación dentro de la articulación periarticular, va a haber algo que podríamos llamar una dinámica hídrica tal vez entre los componentes del líquido intraarticular y el paraarticular. Y no podemos dejarla estática porque simplemente se va a seguir inflamando, inflamando, inflamando. Tenemos que empezar a mover esta articulación para que haya una dinámica hídrica y la articulación pueda regenerarse, ¿sí? ¿Podría explicarnos más o menos acerca de este proceso, de cómo cambia la fisiología en la lesión articular? Sí, claro, Pedro. Bueno, mira, la fisiología articular es la manera en que tanto desde la parte cinemática como desde la parte cinética se mueven las estructuras tanto articulares, ligamentarias, musculares, óseas y demás, dentro del movimiento corporal humano que es normal en el día a día. Eso constituye la fisiología articular. A partir del estudio específico de cómo se comportan cada una de estas estructuras, cómo es el comportamiento óseo durante el movimiento, cómo es el comportamiento ligamentario, articular, de cápsulas, tendones, músculos y demás estructuras que son inherentes o están ahí en el complejo articular y que hacen parte del movimiento corporal. Entonces, comienzan a incorporarse todos estos conceptos y estas definiciones al proceso de rehabilitación. Cuando uno hace los procesos de rehabilitación, pues no solamente se enfoca en trabajar fuerza por trabajar fuerza, o no solamente se enfoca en desarrollar un X o Y ejercicio simplemente porque lo vi en un video, porque me pareció bonito. No, tiene que haber un análisis previo de cómo es el funcionamiento en ese tobillo, en esa rodilla, ese hombro, esa cintura escapular, esa columna, esa cadera, para poder, de acuerdo a la estructura que esté lesionada, ejecutar acciones y ejercicios que sean específicos para el proceso de recuperación de la estructura que está lesionada en esa articulación. Entonces, cuando yo manejo ese concepto, cuando yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde me debo dirigir, cuando hablamos de ejercicio, ya que estamos en el campo de la fisioterapia, recuerden que fisioterapia es rehabilitación a través del ejercicio, pero no es ejercicio físico sin propósito, sino es ejercicio físico dirigido, con un propósito específico, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo toda esa gama de eventos, soy capaz de, primero, pensar en aquel ejercicio que es necesario para este deportista que tiene una lesión de una estructura X. 2, soy capaz de dirigir el ejercicio y hacer correcciones y ajustes necesarios durante el desarrollo del mismo. Y tercero, pues soy capaz de llevar al deportista en una recuperación progresiva, de tal manera que su proceso de rehabilitación y su proceso de recuperación pues sea el óptimo y al mejor nivel. Entonces, es entender un poco eso. A veces, de pronto, durante nuestro proceso formativo en el pregrado no nos dimos mucha cuenta de eso, no le prestamos muchas bolas a eso, no le paramos mucha atención a eso. Y cuando llegamos al proceso de rehabilitación se nos olvida. Entonces comenzamos a hacer ejercicio por hacer ejercicio, sin un propósito o sin un rumbo, sin una dirección. Entonces, el conocimiento de esta fisiología articular precisamente nos enfoca en eso, en que nosotros podamos establecer ese rumbo y esa directriz para cada una de las actividades que nosotros desarrollemos,
tanto con deportistas como con aquellas personas que no lo son. Exacto. Entonces ahí viene un consenso de conocimientos. Como se lo dice, es la fisiología articular, la biomecánica articular, la anatomía, con un conocimiento profundo de la anatomía para determinar cómo van a funcionar estos tejidos. Y, por supuesto, cuando aplicamos la fisiología, cómo trabaja el tejido normal y cómo trabaja el tejido bajo estrés. Ya es otra cosa que tenemos que entender. Es un conglomerado para poder aplicar de manera adecuada estos conocimientos para la mejora del atleta o del paciente, sin ser un atleta, como usted me dice. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que pase un gran momento en Venezuela. Estamos muy ansiosos de poder tenerlo allá. Ya pronto es el Congreso, entonces bueno, lamentablemente no va a poder asistir, creo yo, pero un honor conocerlo. Muchísimas gracias. Pero no, a ti, muchas gracias por este rato, por brindarme este espacio previo al Congreso. Y claro que sí, por allá estaremos viéndonos en el mes de agosto, si Correcto. Dios quiere y Del 19 al lo 22. permite. Y estaremos hablando ya de una manera pues más puntual, más específica acerca de estas temáticas y bueno, Perfecto. podremos Muchísimas tener gracias. también la oportunidad pues, de relacionarnos. Exacto. Muchas gracias y feliz día. Igualmente, muchísimas gracias.